1943, en el país se dio un golpe de Estado que puso fin a la denominada década infame. Uno de los miembros destacados de este nuevo gobierno fue el coronel Juan Domingo Perón. De esta manera comenzaría su estrecha relación con los sectores obreros. Fue gracias a ese contacto que se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo. Pretendía pasar de una política de control a una de concesiones, estrategia que se vio favorecida por la creación de la Secretaría de Trabajo y la Previsión en el mismo año, encabezada por él. Perón consiguió así sus primeros partidarios, estableciendo beneficios favorables a los trabajadores, lo cual tenía, desde luego, una intencionalidad política. Perón debió renunciar a sus múltiples cargos en 1945, sumado a esto, su arresto. Los gremios reaccionaron con gran agitación desde muchos puntos del país, su reclamo, su libertad y su regreso al gobierno. Luego de que lo liberaran de la isla Martín García, Perón triunfa en las elecciones presidenciales. En esta primera presidencia se enfocó principalmente en la expansión de las industrias livianas mediante el aumento de las sustituciones por importaciones y convertir a la clase media urbana y a los trabajadores asalariados junto con los militares en la base de su gobierno. Lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha el plan de desarrollo. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos. Porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente, que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Se firmó un tratado con Gran Bretaña, mediante el cual ésta pretendía revertir la situación desfavorable que tenía con Argentina, mientras que ésta buscaba utilizar su superávit en otro país distinto, por lo que el tratado establecía que los pagos entre ambos países seguirían haciéndose en libras que serían libremente disponibles. En cuanto a la carne, Gran Bretaña la seguiría comprando al país por 4 años más. A los ferrocarriles se formó una compañía mixta argentina-británica para aprovechar de los ferrocarriles ingleses. Sin embargo, dicha compañía fracasó y los ingleses empezaron a vender los ferrocarriles, preocupando a Perón sobre si iba a ser posible realizar su plan, y las libras acumuladas perdían su valor. Por lo tanto, en 1948, Perón firmó con Gran Bretaña el Pacto Andes, por el cual adquiría los ferrocarriles con parte de las libras bloqueadas y parte por las exportaciones de carne a dicho país. La intención de Argentina era tener la mayor cantidad de divisas para asegurar el abastecimiento de la industria local. Sin embargo, Gran Bretaña no estaba dispuesto a llevar a cabo dicho plan, por lo que se unió a los castigos establecidos por Estados Unidos al país, lo que generó que poco a poco se vaya abandonando la política nacionalista y Argentina se vaya acercando cada vez más a Estados Unidos. Durante el gobierno peronista hubo una gran intervención del Estado sobre los servicios públicos. El gas pasó a ser manejado por la Dirección Nacional de Gas del Estado, cuyo objetivo era sustituir el uso del carbón importado por el gas nacional. Se creó Aguas y Energía Eléctrica. Se crearon la flota mercante y aerolíneas argentinas. En cuanto a lo industrial, se creó la DINIE,
mediante la cual el Estado pasó a controlar un complejo industrial formado por empresas químicas, eléctricas, textiles, farmacéuticas, etc. Se creó el IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, con el fin de manejar el comercio exterior regulando las exportaciones de los productos agrícolas y las importaciones de los bienes esenciales. Esto le permitiría al Estado controlar una importante fuente de ingresos. La idea del peronismo era la redistribución de los ingresos en favor de los que menos tenían. Su planificación económica benefició al nivel del empleo, generando así un aumento de las remuneraciones. Además, pretendía aumentar el consumo para que también aumentara la demanda y se pudiera expandir la actividad industrial nacional. Algunos de los beneficios que obtuvieron los trabajadores fueron indemnización laboral, salario familiar, escolaridad, etc. Conjunto de instituciones como la Fundación Eva Perón, ampliación del acceso a la vivienda propia, elevación de dotación sanitaria y educativa, junto con la difusión de mejores y más modernos servicios públicos. La política monetaria de Perón fijó en 1947 un tipo de cambio fijo, lo que permitió eliminar la competencia, pero también generó un retraso en las actividades industriales y agropecuarias, al ser más difícil la importación de insumos y bienes de capital. En cuanto a lo bancario, se consolidó el sistema bancario, lo que aumentó la prestación de créditos y circulación monetaria. Sin embargo, esto trajo consecuencias inflacionarias. Por lo tanto, se comenzaron a llevar a cabo medidas para hacer frente a esta situación, como reducción de déficit fiscal, de los aumentos salariales y de los créditos. En 1950, la inflación logró disminuir, pero al año siguiente volvió a aumentar, por lo que se crea la Comisión Nacional de Precios y Salarios, mediante el cual se ajustaron los aumentos salariales. Se aplicó el control de precios y restricciones al crédito. Es así como en 1953 la inflación comenzó a disminuir. Perón y su equipo adoptaron un segundo plan quinquenal en 1952, que se basaba en consumir menos y producir más. Esta implicaba en lo siguiente: mantener equilibrio entre los precios y los salarios y estimular el desarrollo. Establecer un programa de inversiones estatales y privadas. Otorgar una función cooperacional al capital y al crédito extranjero para promover el desarrollo económico. Y desarrollar una estricta política de comercio exterior para aumentar la capacidad de importación del país. Sin embargo, la nueva política no tuvo mucho éxito, ya que significaba principalmente el abandono de los nacionalistas, quienes habían sido destacados en el peronismo. En conclusión, como resultado de estas primeras etapas del peronismo, el país logró un gran crecimiento económico gracias al desarrollo industrial, lo que a su vez hizo que aumentara el consumo interno, fortaleciendo así el mismo mercado interno. Aumentaron y mejoraron los servicios públicos y, sobre todo, distribuyó ampliamente la renta nacional y dio protagonismo a los trabajadores, quienes por primera vez fueron escuchados en los reclamos, incentivándolos así a trabajar más y a lograr una mejor calidad de vida.